Yo quisiera hablar, y con eso concluiría mi intervención, de un poco de la experiencia desde Conméxico. Como ustedes saben, Conméxico es una asociación empresarial que agrupa a las 45 empresas más importantes productoras de alimentos, bebidas, tabaco, alcohol, cerveza y productos para el hogar, y de nuestra relación con nuestros gobernantes. Yo diría que es parte de una relación, y seguramente Javier va a hablar un poco al respecto, que está cambiando muy rápidamente. Es parte de la transición que yo llamaría incompleta en México, porque durante muchos años la relación del sector privado con el sector público estaba concentrado en el Ejecutivo, y en el Ejecutivo con muy pocos jugadores. Entonces bastaba hablar con 2 o 3 jugadores, no para lograr que se hicieran las cosas, pero por lo menos para saber que el mensaje se pasó. Hoy, con la apertura política del país, con la democratización del país, con la descentralización del poder, pues hay mucho más jugadores, y muchos de estos jugadores están todavía en un proceso de construcción de sus instancias institucionales. No el más importante, pero el más importante es el Congreso. Hoy tenemos un Congreso mucho más activo, mucho menos dócil, mucho más independiente, mucho más autónomo y mucho más influyente en las políticas públicas. Pero es un Congreso que, desde mi punto de vista, también tiene todo un largo trecho por aprender. Hay una gran tentación, por ejemplo, en el Congreso, no solo de legislar, cosa que evidentemente estamos de acuerdo porque esa es su labor, pero de regular. Hay una gran tentación del Congreso mexicano de meterse a cosas muy técnicas, muy detalladas. Por ejemplo, el tema de las normas, que son las normas de alimentación, que hay toda una ley de normalización y metrología que establece procedimientos de cómo saberse una norma y cómo tiene que haber un análisis costo-beneficio y una consulta pública y un procedimiento que pase por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y Protección de Normas. Y el legislativo, en este descubrimiento de una facultad que durante muchos años no tenía, ahora tiene la tentación de hacer normas, violentando todo un proceso institucional de generación de normas. Entonces son de las cosas donde yo creo que el país tiene que moverse a una madurez institucional y una solidez institucional donde el legislativo haga lo que le toca al legislativo, el ejecutivo haga lo que le toca al ejecutivo, y los gobernados pues hagan lo que nos toca con las diferentes instancias. Yo creo que esto tiene que ver en parte no solo con la historia del poder muy concentrado en el ejecutivo, sino en particular, por ejemplo, y es un tema que yo sé que ha estado en la agenda y yo quisiera que regresara en su momento, con la falta de reelección en las cámaras. Yo creo que en la medida en que nos movamos a tener legislativos que puedan reelegirse, van a ir profesionalizando, van a ir volviéndose más expertos en sus temas, y no va a haber esta recirculación de legisladores, que lo que a veces nos sucede es que cada vez que llega un legislador nuevo, pues quiere hacer lo que desde su perspectiva no se ha hecho, y hay todo un proceso de una inestabilidad jurídica. Pero yo creo que es parte de una muy saludable transición, de una muy saludable apertura y descentralización del poder. Y también diría lo mismo del sector privado. El sector privado estaba acostumbrado a jugar con pocos jugadores, y también falta una gran profesionalización en las organizaciones empresariales del sector privado, valga la redundancia. Con mucha frecuencia nos encontramos con organismos empresariales débiles institucionalmente, débiles técnicamente, débiles económicamente, donde no hay en muchos casos el personal técnico profesional en el organismo empresarial para que defienda de una manera institucional y respetuosa los intereses del sector privado. Entonces, muchas veces, ante la incapacidad del sector privado de hacer toda una presentación o una defensa articulada de sus intereses, se recurre muchas veces a negociaciones públicas en prensa. Entonces, creo que el sector privado también tiene un gran trecho por recorrer
en este nuevo entorno de un país mucho más abierto, mucho más competido políticamente y no solo políticamente, económicamente. Un análisis, por un lado, de la percepción que pueden tener sectores empresariales en distintos lugares, pero yo quisiera especificar en lo que tiene que ver con la realidad nacional. Y frente a lo que los empresarios manejan como parte de su discurso ante una realidad política que, por un lado, la asumen como lejana a ellos, que tratan, por supuesto, de identificarse con ella, pero que se maneja básicamente en dos líneas. Una, de una conexión con el gobierno, en donde paulatinamente han venido manifestando un acercamiento, fundamentalmente a partir de las últimas administraciones panistas, en donde, sin embargo, a pesar de que existe este tipo de acercamiento, hay dos niveles que podríamos ejemplificar. Aquel que le permite un contacto entre la cúpula empresarial y el propio sector gobernante, y aquel otro que tiene que ver con la parte real, la parte cotidiana, la parte del mundo real, del México real para el industrial, para el comerciante, en donde las cosas no han cambiado como originalmente se planteaba. Esta realidad de un México en donde todavía el empleado tiene la llave, el subordinado tiene la llave para cerrar la decisión que se tomó arriba, en donde una burocracia tiene la suficiente fuerza para seguir utilizando el mecanismo de corrupción y de esa manera bloquear lo que arriba se pudo haber decidido, sigue siendo una de las restricciones que uno puede pensar existen en un México en donde, a pesar de que las grandes líneas, los grandes cambios se han manejado desde la cúpula, en la base esto simple y sencillamente no se ha producido. Y esto es quizá una parte fundamental que hay que utilizar como parte de la demanda de distintos sectores empresariales que, y hay que decirlo claramente, no representan o no presentan tampoco una posición única, porque el interés, y ahí viene precisamente este asunto del cabildeo como una serie de intereses incluso contrapuestos, intereses de industriales, intereses de comerciantes, que no son iguales e incluso son contrarios en distintas áreas. No es fortuito encontrar en el caso mexicano que aparecen, por ejemplo, los nombres de estos industriales, de estos hombres de negocios, en donde los nombres de Slim, Servigi y Zambrano son los nombres que resaltan y que ejemplifican, por supuesto, opciones de éxito. Sin duda alguna son opciones de éxito, pero también son opciones de dominancia económica. Son opciones en un marco, en un país en donde desgraciadamente el éxito está ligado también a la falta de competencia económica, de jugadores que son pocos y que a partir de esto no es que los descalifique en términos de su éxito o de su capacidad, pero desgraciadamente esta parte de estructuras monopólicas dominantes en el país no se han transformado. Esto no, insisto, no descalifica al éxito del empresario como tal o el reconocimiento mismo de su actividad, pero nos vuelve a manifestar claramente el gran desafío que se tiene frente a lo que será el próximo año o la próxima elección, en donde esto que le han dado de llamar los poderes fácticos, que no es más que estas concentraciones de poder heredadas del viejo régimen y que con un legítimo derecho de cada uno de los grupos de poder de defenderlo, porque es asumido como un trabajo realizado, no algo que se los regalaron, pero que de una o de otra manera sigue haciendo del país un país que no tiene la suficiente capacidad para crecer, porque esos cotos de poder, esos privilegios finalmente de grupos que siguen teniendo un enorme éxito, pero que evitan una mayor competencia, están ahí presentes. Tampoco es fortuito ver que el empresariado mexicano no reconoce en los políticos mexicanos ningún estadista. Es el único país de los que aparece aquí, creo que Ecuador nada más, ¿sí? Es el otro, en donde cuando le preguntan sobre políticos latinoamericanos, la respuesta es, si no me equivoco,
Lula, Clinton, Bachelet, algo así. Lula, Clinton, Bachelet. Hombre, están identificadísimos con una realidad propia. Ningún político mexicano, todos los demás, salvo Ecuador, tienen una identificación con un político local. Aquí no existe. Es también parte de esta desconfianza directa del empresario al sector político, sin duda alguna. Y cuando le menciona políticos mexicanos, las respuestas son Peña, Beltrones y Ebrard. Supongo que esta encuesta la hicieron antes de preguntarle qué libros leían, pero bueno, ese es otro problema, ¿no? Bueno, esa es parte de la realidad política nacional y a partir de esto hay que entenderlo. Pero es claro, es obvio que de una manera muy concreta, hay lo que podríamos llamar una separación muy grande entre lo que podríamos pensar la perspectiva empresarial o el proyecto empresarial de desarrollo del país, que no es que tenga que ser contrario a un concepto general de desarrollo, al concepto de lo público. Porque si bien es cierto que, como mencionaba Javier, el asunto del cabildeo es un elemento legítimo, que finalmente aquel que es elegido a un cargo de elección popular tiene que representar necesariamente no solamente a los que votaron por él, sino a factores reales de poder que están presentes, porque de lo contrario no va a poder gobernar, va a terminar siendo anulado, como ha sucedido comúnmente en una estructura incluso parlamentaria como la que tenemos ahora. A partir de este tipo y de este principio de realidad, podríamos ubicar a la realidad mexicana de aquí en adelante y en función de lo que vamos a ver el año entrante. En este tipo de planteamientos, y yo creo que más que hablar, y aquí hay una aspirante a candidata que espero que lo sea, a menos que su partido se quiera suicidar, insisten, o hay que insistir en demandar a esos partidos, hay que insistir en demandar a ese y a los demás partidos en presentar opciones concretas de cómo conseguir mayor competitividad, romper con estructuras monopólicas, generar mayores niveles de competencia, abrir un país a una mayor inversión, porque eso es lo que genera empleos. No es que estemos descubriendo el sol, no es que estemos hablando de una realidad que vamos a inventar. Hay cierto tipo de recetas. ¿Por qué el reconocimiento a un personaje como Lula? ¿Qué hizo Lula que no se hizo? Lula consigue finalmente instrumentar, por un lado, políticas públicas y apertura económica y un modelo de desarrollo que ni siquiera tiene el éxito en muchos aspectos de lo que tuvo el modelo, por ejemplo, de desarrollo social mexicano. Y sin embargo, con una mayoría, con mayorías parlamentarias y proyectos de apertura, tiene la posibilidad, por supuesto también con un mecanismo político de promoción mucho más hábil que el que han tenido los presidentes mexicanos, de promover este tipo de imagen, pero el mecanismo le ha funcionado. Hoy hay que preguntarle a los candidatos, y con eso concluyo, o a los precandidatos, ¿están dispuestos a una reforma fiscal que implique necesariamente un IVA generalizado y reducción de impuestos sobre la renta? ¿Están dispuestos a entrar en un sistema de telecomunicaciones que rompa estructuras monopólicas? ¿Están dispuestos a romper con cierto tipo de privilegios que se han manejado y que tienen atado, amarrado al país? Eso es lo que hay que cuestionar y sobre eso tenemos que plantear. Muchas gracias. Donde sugiere incorporar algunos indicadores macroeconómicos. Yo creo que hay una voz que debíamos de considerar en esta investigación tan importante. Está la voz de los empresarios, está la voz de los políticos. Creo que hoy se requiere la voz de los ciudadanos, la voz de los consumidores, porque sin esa voz tengo la impresión de que estamos renunciando a conocer un poco ese México real del que hablaba Ezra Chabot, ese México que se vive en lo cotidiano, que se vive en las mesas, que se vive en los hogares, que se vive en los pequeños negocios o en esos pequeños mercados que de pronto no tienen esa capacidad de cabildeo o de interlocución que tienen los liderazgos más importantes en el país.